problemas donde la paz, el amor y la esperanza están dejando de existir. Para el mundo llega a usted el programa Manos Abiertas, con el orador Vicente Orellana. Y su grupo evangelístico.
Un feliz sábado, amados hermanos. Qué privilegio tan lindo estar este sábado con ustedes, disfrutando de la presencia del maravilloso amor de Dios. Es un día bonito y esperamos que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y a través de los mensajes de este día podamos crecer espiritualmente. Estamos hablando de principios básicos de la iglesia, en especial de lo que Dios quiere que nosotros vivamos y hagamos. Así es que les invito a inclinar el rostro, vamos a orar. Querido Padre, te agradecemos con todo nuestro corazón y te suplicamos tu bendición, tu compañía, mi Dios, que tu presencia sea con nosotros y que hoy podamos tener un encuentro bonito contigo. Por favor, Señor, bendícenos y permite que al estudiar tu palabra pueda quedar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Te lo suplicamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es el momento para compartir. Podemos invitar a nuestros amigos. Estoy hablando principios de la iglesia, principios básicos que pueden ayudarnos a vivir una vida espiritual diferente. Hoy vamos a hablar acerca de las leyes divinas. Cuando vamos a hablar de leyes, la gente se asusta, se preocupa. ¿No? ¿Por qué? Porque muchos de ellos piensan que estamos hablando de que la gente se salva por la ley. Pero aclaro, la ley de Dios no salva. El único que salva es Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. La ley lo que hace es restaurar al hombre. La ley lo que hace es que el hombre vuelva a los principios divinos, a las cosas que Dios ha establecido para beneficio de los seres humanos. El concepto de la ley de los 10 mandamientos es un principio eterno. Pero cuando la Biblia habla de la ley, no está hablando solamente de los 10 mandamientos. Hay otras leyes que se incluyen y se llama el pueblo judío tiene la Torá, que son los 5 libros de la ley de Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Todos estos nos hablan de ¿qué? De los principios de Dios. Y a esto el pueblo judío le llama la Torá. Los 5 libros de la ley que escribió Moisés. Ahora, esto forma parte de las enseñanzas divinas. Nosotros necesitamos estar claros en el conocimiento de la palabra. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios es única. Y cuando nosotros leemos la Biblia nos muestra y nos guía a una vida diferente y mejor. Como Timoteo, segunda de Timoteo 3:16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Para instruir, para que la persona sea justa, ¿no? Pero estas palabras de la Biblia fueron ¿qué? Inspiradas por Dios. No es de que un hombre se puso a escribir, que a alguien se le ocurrió algo, no. Es palabra de Dios. Y esta palabra tiene principios maravillosos. Segunda de Timoteo 3:17 nos dice qué resultados va a traer. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Este es un principio hermoso. Nosotros queremos una sociedad buena, una sociedad justa. Queremos gente honesta, gente buena. Y la Biblia dice que la palabra de Dios, el fin es hacer hombres de Dios perfectos, gente buena y gente preparada. ¿Para qué? Para toda buena obra. Ahora, cuando nosotros hablamos de las Escrituras, cómo nos enseña las Escrituras, el Señor nos enseña de una manera maravillosa. Noten, las Escrituras enseñan de las 3 personas que están unidas como un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos actuaron en la creación de este mundo. Cuando leemos Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Dios se encargó de crear ¿qué? Los cielos y la tierra. ¿Cómo estaba la tierra antes de que Dios iniciara la creación? Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo, que están actuando en la creación. Y Dios creó al hombre. Y en un diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se ponen de acuerdo en la creación del ser humano. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señorees en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué hizo Dios al hombre? Le hizo Señor, que se señoree sobre todo lo que Dios había creado, sobre los animales, sobre las aves, sobre los peces del mar, sobre los que se arrastran en la tierra. Pero desafortunadamente entró el pecado, y eso estudiamos ya en un tema anterior, y vimos que el pecado lo que trajo fue sufrimiento, miseria, y lo que hoy tenemos es resultado del pecado. Pero Dios tenía un plan, el plan maravilloso de la salvación que fue concebido antes de haber creado al hombre. Antes de que el hombre existiera, ya Dios tenía el plan de la salvación. El plan de la salvación era que Jesucristo tomaría la naturaleza humana y se hacía hombre como nosotros. Y sería el Mesías, el Salvador. Cuando Jesús vino a este mundo, inició su ministerio a través del bautismo. Cuando él fue al Jordán para ser bautizado, la voz de Dios se escuchó. Noten Mateo 3, verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí ya vemos el Espíritu de Dios descendiendo. Y vemos también ahora, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo, la voz del Padre y Jesucristo siendo bautizado. Ahí encontramos la Trinidad, encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora la Biblia fue dada por inspiración divina. Cuando vemos estos hombres inspirados por el Espíritu Santo, escribieron el mensaje de Dios para la humanidad. Los profetas, como el caso de Juan en la isla de Patmos, él escribió lo que Dios le mostró, lo que Dios le reveló. Por eso Pedro aclara algunas cosas que usted y yo necesitamos estar claros. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Allí ya encontramos algo que tiene que hacernos pensar. La profecía, dice, no fue traída ¿por qué? Por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, estos hombres apartados de Dios, fueron ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Estos hombres fueron apartados por Dios para cumplir una misión especial. Dios los llamó los profetas. Ahora, ¿por qué Dios no escribió todo y tuvo que enviar a profetas? La Biblia muestra que Dios sí escribió. Como ser los 10 mandamientos, Dios escribió con su propia mano. Los 10 mandamientos de Éxodo son el resumen de todas las enseñanzas de Dios. Y si queremos un resumen más corto todavía, el Señor Jesús resumió un poco más. El resumen más corto es amar a Dios y amar a los seres humanos.
La Torá forma parte de toda la enseñanza que el Señor trae para sus hijos. Éxodo 31, versículo 18, nos muestra, noten, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. O sea, ¿qué es lo único que Dios escribió y entregó al ser humano? Los 10 mandamientos. 2 tablas de piedra escritas con ¿qué? Con el dedo de Dios. Ahora, hay mucha gente que dice, pero ¿acaso Dios solo escribió los 10 mandamientos? Sí, escribió los 10 mandamientos. Pero Moisés también escribió. Sí, Moisés escribió. Y encontramos en Deuteronomio 31, versículo 9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaran al arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Aquí vemos a Moisés escribiendo, pero no está escribiendo Moisés los 10 mandamientos. El que escribió los 10 mandamientos fue Dios. Pero Moisés escribió enseñanzas que el pueblo necesitaba conocer. Y Moisés les ordenó que llevaran al arca. Noten allí, versículo 10, Deuteronomio 31, 10. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, tenían que hacer algo especial. En el verso 11, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar el que escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a los oídos de ellos. Eran las enseñanzas que había dado. Igualmente Dios había inspirado a Moisés, y que eran las leyes que tenía el pueblo de Israel. En el versículo 12 menciona: y harás congregar al pueblo y a los varones, mujeres y niños y a los extranjeros que estuviesen en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿De qué ley? De las enseñanzas que había dado Moisés. Deuteronomio 31, 24. Noten ahora. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta que concluyese. Una vez que había concluido, le dio la orden. Y dio órdenes Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová, diciendo: toma este libro de la ley y ponle al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra vosotros. Entonces, aquí vemos, Moisés escribió, sí, escribió un libro, en ese tiempo un pergamino, y ahora la orden dice: lleva y pon al lado, noten aquí en rojo, ponle al lado del arca del pacto de Jehová. No está dentro del arca, está ¿qué? Al lado del arca. Porque en el arca estaban los 10 mandamientos que escribió Dios con su propio dedo. Esto estaba al lado del arca. Y Moisés le dice al pueblo que debían ser conscientes de lo que estaban recibiendo. Note cómo le dice: porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Este libro de la ley era las enseñanzas que el pueblo necesitaba conocer. No eran los 10 mandamientos, eran leyes específicas, tanto de los sacrificios, de la limpieza, leyes de morales, de convivencia, pero no tenían que ver directamente con los 10 mandamientos. Eran leyes que estaban para bien de la comunidad.
Ahora, la ley no se refiere a los 10 mandamientos en este pasaje que estamos leyendo. Se refiere al libro de la ley. La ley es un testigo. La ley nos muestra el pecado y la ley existe para mostrar el pecado. Miren, ¿qué pasaría una ciudad sin ley? Una ciudad que haga lo que le da la gana a los habitantes. Si tú vives en una ciudad grande y dices, cada uno pase como usted quiera. No, me sorprende, a veces veo videos de China. Y veo en China que la gente no obedece semáforos, no obedece nada y se mueven y se van por todo lado. Y es admirable que no se matan. ¿Por qué? Porque andan sin leyes prácticamente. Pero he vivido en Nueva York y en Nueva York las leyes son bien fuertes. En especial las leyes de tránsito. Si tú estás conduciendo y el semáforo se puso en amarillo, tú tienes automáticamente que bajar la velocidad porque pronto se pondrá en rojo y tienes que parar. Es un anuncio, tienes que parar. No te puedes pasar en rojo. Si te pasaste en rojo, al otro lado vas a recibir un ticket, una multa. ¿Por qué? Porque violaste una ley. Y cada cosa, las leyes sirven para que las cosas anden en armonía. La pregunta es, ¿cuántas personas deben guardar la ley de Dios? ¿Cuántas? Eclesiastés 12, versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuántos deben guardar la ley de Dios? Todos los hombres. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda ¿qué? Sus mandamientos, porque esto es ¿qué? El todo del hombre. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la función de la ley? ¿Cuáles son algunas de las funciones de la ley? Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál es la función de la ley? Mostrar el pecado. La ley no salva, la ley muestra el pecado. La ley te muestra que si eres un ladrón, la ley dice que eres un ladrón. Si cometes adulterio, la ley dice eres adúltero. Si no estás haciendo lo que Dios dice, acuérdate del sábado para santificarlo, y estás santificando cualquier otro día, estás violando la ley de Dios. La ley de Dios es principios eternos. Ahora, muchos dicen, pero yo vivo por la fe. Nota, la fe no deshace la ley. No deshace la ley. Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley. Y he puesto en rojo, dice, en ninguna manera, sino que la confirmamos la ley. ¿Vamos a invalidarla por la fe, la ley? No. Vamos a obedecer la ley. Y eso de confirmar es obediencia. Mucha gente hoy dice, no, pero es que Jesús ya clavó la ley en la cruz. Y usan algunos textos que están mencionando a la ley clavada en la cruz. Era justamente ese rollo, ese pergamino que Moisés había dado al pueblo. Y ese rollo mostraba el proceso del sacrificio del cordero. Mostraba toda la manera cómo venía la redención. Pero cuando vino Jesucristo, esa ley, la ley de los sacrificios, fue abolida, fue quitada. Pero los 10 mandamientos no fueron quitados. Jesús aclara, Mateo capítulo 5, verso 17, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirlo. Jesús dice, yo no he venido a abrogar, significa quitar, borrar. Yo no he venido a quitar, no he venido a borrar. He venido ¿a qué? A cumplir. He venido a vivir. He venido a obedecer, el hacer la voluntad. Dios mío, me agrada y tu ley está en el medio de mi corazón. Eso es lo que Jesús dice.
Jesús lo que estaba haciendo era obedecer los principios eternos que nuestros padres pisotearon. Y que el pueblo de Israel, el pueblo que Dios lo había llamado, también lo pisoteó. Pero Jesús vino a cumplir la santa ley de Dios. La obediencia a los mandamientos es una obediencia que debe ser basada en el amor maravilloso de Dios. Juan 15, versículo 10 nos dice: si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Guardar es obedecer. Si obedeces mis mandamientos, permaneces, ¿qué? En mi amor. Y ahora aclara: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús nunca pecó. ¿Por qué? Porque obedeció todos los principios de la ley de Dios. Porque pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Jesús obedeció los mandamientos. Por eso es que nunca pecó. Y eso es lo que Dios nos ha puesto como principio. Ahora, lógicamente, Jesús resumió la ley y resumió en los principios eternos de Dios. Noten cómo se resume la ley, cómo resumió Jesús la ley. Mateo 22, versículo 37. Vino un intérprete a preguntar al Señor y Jesús le contestó, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Jesús toma la ley de Dios como un principio de amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y ahora Él aclara, dice: este es el primero y gran mandamiento. O sea, el primer mandamiento es amar a Dios. Por eso la ley de Dios tiene dos tablas. La primera tabla tiene que ver con el amor a Dios. Ese amor a Dios está en la primera tabla de la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Se resume en la primera tabla de los 10 mandamientos. Y ahora dice, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amarás qué? A tu prójimo. La segunda tabla de la ley de Dios está relacionada con ¿qué? Con las normas para el prójimo. Y comienza por la familia cuando dice: honra a tu padre y a tu madre. Está relacionado con ¿qué? Con los seres humanos, con el prójimo. Y el Señor aclara, dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos. ¿Cuáles son estos dos? Amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Como puedes ver aquí, la primera tabla, amor a Dios. La segunda tabla, amor al prójimo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos demostrar ese amor a Jesús? ¿Cómo lo demuestro? Juan 14, 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la gente dice: pero no se puede. Humanamente no se puede. Pero cuando estás en Cristo Jesús, vas a poder decir como el apóstol San Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Espíritu Santo de Dios toma nuestras vidas y somos renacidos. Y el Señor ahora escribe su santa ley en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cómo asimilar las enseñanzas? ¿Cómo? Asimilamos a través del Espíritu Santo de Dios. Pero necesitamos hacer nuestra parte. Y Josué al pueblo le dio instrucciones. Y estas mismas instrucciones nos sirven para nosotros. Noten Josué capítulo 1 versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice, esfuérzate.
sé muy valiente para cuidar de hacer ¿qué? Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Ahora Dios nos dice algo. Si tú haces la voluntad de Dios, por el poder de Dios, te va a ir bien. Te va a ir bien. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A veces decimos, bueno, ¿y por qué no me va bien? No te va bien porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Si hacemos la voluntad de Dios, los resultados son simples. Dios lo que promete, cumple. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Principio, no me salvo por obedecer mandamientos. La salvación es por Cristo Jesús. La obediencia a los mandamientos es el resultado de estar en Cristo Jesús. Obedecemos los mandamientos porque Jesucristo nos ha salvado y nos ha hecho libres del pecado. Y nos ha dado el poder para obedecer a través del Espíritu Santo de Dios. Te hago una pregunta. ¿Quieres participar de esta nueva vida que Dios nos da? Porque la Escritura dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y Dios quiere hacer en ti cosas nuevas. Pero ¿cómo hace Dios? Dios hace un día a la vez. No esperes hacer todas las cosas en un momento. Cada día Dios te va dando la fuerza para seguir adelante. Y aprende a vivir un día a la vez dependiendo de Cristo Jesús. Los esposos Madrid, me encanta cuando ellos cantan, me agrada. Yo me siento agradecido a Dios por tener este equipo de hijos de Dios que me apoyan, que me ayudan en la predicación del Evangelio. Vamos a escuchar este hermoso mensaje un día a la vez. Y cuando tú estés en problemas, acuérdate, un día a la vez. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros disfrutemos. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes que hoy está peor y es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez.
día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez. Qué hermoso pensar en un día a la vez. No trates de hacer las cosas de golpe. Hazlo poco a poco. Sometámonos a Dios y pidámosle al Señor que nos dé el poder para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, siendo obedientes a sus mandamientos. Y Dios nos ha prometido hacer un milagro. ¿Cuál es ese milagro? Él dice, escribiré mis leyes en tu mente y también lo grabaré en tu corazón. Querido amigo, querido hermano, deja que Dios ponga sus principios en tu corazón. En estos días difíciles, Dios tiene un pueblo que obedece, un pueblo que hace su santa y divina voluntad. Pon allí, quizás necesitas poner una palabra, quiero hacer tu voluntad. Yo quiero, Señor. Escribe, puedes hacerlo. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias, porque eres bueno, porque tu misericordia nos alcanza un día más. Señor, queremos vivir un día a la vez, pero queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer lo que tú has puesto, Señor, para nuestro beneficio. Enséñanos a obedecer tus mandamientos. Y como Jesús decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Y tu ley está en medio de mi corazón. Señor, escribe tu ley en mi mente y en mi corazón para que pueda ser un hijo que hace tu santa voluntad. Gracias en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, compartan. Recuerden, compartir es predicar. Que Dios les bendiga.